¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de Frente, un espacio de análisis y comentarios sobre los temas sociales, políticos, económicos, que esperamos le interesen tanto a usted como a nosotros. Le doy la bienvenida y con aprecio en la distancia hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Luis Octavio Pineda. ¿Qué tal, Luis Octavio? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto poder saludarte desde la tierra y el corazón del sureste de México, como es Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Una de las más hermosas regiones del país, mi querido Luis Octavio, eres afortunado en ese sentido. Y bueno, pues vamos a tener un intercambio de impresiones creativos en este momento, en base a algunos temas. Explico la dinámica del programa. En los siguientes minutos, Luis Octavio y un servidor analizaremos dos columnas políticas publicadas, una en el Universal de Salvador García Soto, que habla sobre cambios en el gabinete, y otra de Sergio Sarmiento, del Grupo Reforma, que analiza cómo bajo el tema de la corrupción el presidente ha hecho una serie de descalificaciones. Posteriormente le hablaremos sobre la detención del general Salvador Cienfuegos, lo que implica la etapa de rebrote, como la califican ahora las autoridades sanitarias a los casos de COVID, y hablaremos también algo de la miscelánea fiscal recientemente aprobada en el Congreso y de los famosos fideicomisos. Comienzo, Luis Octavio, para intercambiar impresiones contigo. En el periódico El Universal, Salvador García Soto habla sobre los posibles cambios en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Pone énfasis en la salida del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que ya se postula como aspirante o quiere ser candidato a la gobernatura de su estado. Y analiza quiénes podrían ser los posibles relevos. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate, Víctor, que está muy interesante, algo que no esperaba el propio presidente, pero que tiene relación con la detención del ex general Salvador Cienfuegos, que ha desatado una baraja amplia en torno a este tema. Está el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, pero luego de las filtraciones de sus exámenes de confianza, creo que lo baja del barco de esta lista que está analizando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Está el actual comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, aliado del presidente Andrés Manuel desde hace ya más de una década. Creo que el más fuerte es Ricardo Mejía Verdeja. Es el actual subsecretario de Seguridad Pública y hombre de confianza también de Alfonso Durazo. Pero también aquí pongo dentro de la baraja, no es descabellado la posible elección de un militar con esta pretensión mezquina del gobierno federal de poder militarizar al país. Ahí está esta baraja de nombres, pero aquí la importancia y lo más lamentable es la renuncia de Alfonso Durazo. A ver, no estoy de acuerdo contigo en la totalidad de lo que afirmas, mi querido Luis Octavio, y vamos por partes. Primero, Harfuch yo creo que está muy contento en la Ciudad de México, al menos eso dice la señora Sheinbaum. No creo que esté interesado en agarrar una papa caliente, porque es lo que tenemos en este momento, una papa caliente en materia de seguridad. Quien lo agarre tiene prácticamente una causa perdida en muchas razones. Dos, no es lamentable la salida de Alfonso Durazo, y te voy a decir por qué no es lamentable. Porque no ha dado resultados, así de simple. Incluso, te voy a decir algo, no sé cómo tiene el perfil como para querer buscar ser candidato a una gobernatura. Antes le apostábamos a personajes con resultados, con un buen posicionamiento. Aquí nada más le apuestan a la popularidad mediática que le ha dado el propio presidente. Pero ¿dónde están los resultados? Y finalmente, no creo que sea un militar. Víctor, le has dado el beneficio de la duda, porque la violencia no está controlada, Y lo que no se puede cambiar son esas mismas prácticas de esta clase política que estamos viviendo y hemos vivido en los últimos años en nuestro país. Porque al final de cuentas, tú que les das el beneficio de la duda, ¿dónde se sigue premiando la incompetencia, como es el caso de Durazo? De ahí viene la burla, con los números raquíticos y sobre todo de inseguridad que van a la alza, pero ahora buscar una gubernatura por Sonora y por el partido que está en el poder, que es Morena, imagínate, eso es premiarlo ante una incapacidad que lo demostró desde que asumió el cargo. Bien, ahora te debo decir algo. Si de propuestas se trata, el penúltimo que mencionabas, Mejía Verdeja, me llama la atención. Y creo que en todo caso es el perfil más adecuado. Pero te voy a decir también un as que traigo bajo la manga. Es de la comarca lagunera, es de Torreón.
y vaya que ha tenido experiencia en el manejo también de la inseguridad. Le tocó vivir algunos momentos difíciles, pudiera ser un buen cartucho, pero bueno, ahí la dejo porque sé que después me vas a criticar también eso. Bueno, aquí lo que podemos coincidir, y bueno, lo que es el sucesor de Durazo, es lo que tiene al presidente sin poder dormir. Y no puede dormir porque aun cuando puede haber una sorpresita por ahí, la decisión en todo caso podría terminar de agravar aún más las cifras negras que el gobierno federal ha cosechado en estos años en materia de inseguridad. Ahí sí estamos de acuerdo. También algo con lo que no estoy de acuerdo. No creo que ni tantito se le ocurra pensar en un militar con el escándalo que trae ahorita de Cienfuegos. Pienso. Pero bueno, a ver cómo nos va. En pocos días lo sabremos, ¿no? Y ya pues tendremos tiempo de militarizar el país. Por ahí no está descabellada la idea, ¿eh? Pues vamos a ver, ya está, más militarizado, por favor. A ver, pero en el periódico Mural del Grupo Reforma, también bajo el título Excusa la corrupción, Sergio Sarmiento, que es también un estupendo analista, hace un trabajo, analiza cómo el presidente, usando la lucha contra la corrupción, ha impulsado sus propias iniciativas. Iniciativas que han recibido muchas críticas, pero que bajo el cobijo de que se está combatiendo la corrupción, la sigue empujando, a pesar de que muchas no son viables. ¿Qué opinas? Es que es un tema, Víctor, que ya se veía venir, porque pues hoy el sistema es y seguirá siendo no contradecir al presidente, y desaparecer los fideicomisos era algo ya que estaba pactado, cocinado, pues era porque era. La razón o el pretexto sigue siendo la misma. Hay corrupción, aunque pues no se tuvo o pero no sí se la tiene hay. un diagnóstico previo, como siempre, pero sí la hay, las cuestiones sí que se hacen al vapor que hace el presidente. Estamos nadando en corrupción, esa es la verdad. Y es una corrupción que viene desde tiempo atrás, no me vas a decir que no. Lo que sí sería criticable es que a pesar de que ya llevamos 2 años, seguimos todavía nadando en la corrupción, claro. Y es que el sistema que le sigues dando el beneficio de la duda, Víctor, es como una venganza política que todo lo que se hizo anteriormente está mal. ¿Y dónde están las sentencias en contra de servidores públicos, redes de corrupción, esas redes desarticuladas, dinero recuperado por sentencias firmes? No hay nada, solo demagogia y demolición de sistemas anteriores, y que hoy, con el pretexto de combate a la corrupción, pues simple y sencillamente pues está poniendo todo a modo ahí el propio presidente. Pero no digas nada, Luis Octavio, ¿por qué dices nada? Ahí está Lozoya, ahí está la estafa maestra con esta señora que está en la cárcel. Está en un hotel de lujo. ¿Dónde están los encarcelamientos, Víctor? Es cierto, yo también quisiera ver más pruebas contundentes, si no las tenemos. Se hace el señalamiento, se castiga, se quita, se corta con machete, pero no vemos ni castigados, ni cárcel, ni mucho menos que regresen lo que supuestamente se robaron. Ahí sí te doy la razón. Es más, si fuera congruente el presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema de desaparecer los 109 fideicomisos con el pretexto de combate a la corrupción, bueno, imagínate con el tema de Salvador Cienfuegos, pues imagínate desaparecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, que no va a desaparecer, ¿no? Con esta situación de redes con el narcotráfico. Bien dicen que el diablo sabe a quién se le aparece. Ya parece que Andrés Manuel López Obrador va a tocar al ejército, donde sabemos se está apuntalando para muchas de sus proyectos. Los tiene metidos en todas partes, los tiene como guardias, los tiene como seguridad nacional, los tiene vigilando aduanas, los tiene construyendo obra pública. Bueno, en fin, ¿qué te puedo decir? Difícil meterse en ese tema, ¿eh? Es más, por eso creo que no le avisaron. ¿Y tú todavía lo defiendes, que no quiere militarizar al país? Ya está, vamos camino a eso, lamentable y peligroso también en muchos sentidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Una vez que se den los nombramientos, seguiremos platicando para saber si realmente damos el último pasito para la militarización, que es lo que nada más nos falta, tener un militar ahí en el sistema de seguridad. Pero a ver si ya estamos en el terreno de los militares, que siempre es un terreno especialmente fangoso y delicado. De nuevo en los Estados Unidos. El pasado fin de semana fue detenido el general Salvador Cienfuegos, nada menos que el titular de la Secretaría de la Defensa en el sexenio de Peña Nieto. Estamos hablando del más alto funcionario, y lo recuerdo porque hay que decirlo, del más alto funcionario mexicano, de gobierno alguno, que ha sido capturado en el extranjero. Fue detenido a petición de la DEA, vergonzoso, en
en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Cargos, conspiración criminal, lavado de dinero y narcotráfico. ¿Qué interpretación le das a esto? Hiciéramos todo un programa para desmantelar todas las redes que tenía Salvador Cienfuegos. El caso Cienfuegos, este militar mexicano que inclusive, Víctor, déjame comentarte que fue excomandante de la 7ª Región Militar aquí en nuestro estado de Chiapas, Salvador Cienfuegos, que es de suma trascendencia. Imagínate, se trata del primer exsecretario de la Defensa Nacional, el ser detenido en los Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico, pero también porque se estaría confirmando que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto no solo estaba infestada de corrupción, sino también por posibles vínculos con el narcotráfico. Y eso no está lejos. Y ahí habría que ver la negociación y el pacto con los Estados Unidos y en el caso de Salvador Cienfuegos. Entregar a Enrique Peña Nieto, lo veremos. Creo que es una prueba de fuego para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues venga a ratificar con un golpe sobre la mesa del decir voy con mis planes anticorrupción, pero lo que tenía planeado poco a poco que no iba cuadrando, pues ahora lo tendrá que hacer a la de ya. Pero lejos de todo eso, desde siempre los militares han ejercido un papel indispensable en la vida del país, Víctor, pero siempre se ha envuelto esta institución pues poco transparente, sobre todo en los manejos financieros. Y les han dado mucho poder y muchos recursos, incluso dentro de los fideicomisos no les quitaron nada, al contrario, les mantuvieron los recursos que tienen y les han dado mucho más. Fíjate que es muy interesante lo que dices hace un momento, que tú lo tenías allá cuando estaba a cargo de una de las zonas militares, porque también eso explicaría no solo el caso tuyo de que hubiese estado en tu estado, sino prácticamente como controló todo el país, entenderíamos muchos de los hechos delictivos que se dieron, cómo tales bandas fueron superiores a otras, por qué se lograron escapar algunos delincuentes y otros no, por qué se lograron ciertos actos exitosos y otros no. A la luz de esta detención, sí se comprueba, porque también eso hay que verlo, todavía no, este es un dicho de los americanos. Yo quisiera creer y pensar que no está fundamentado, pero todo parece indicar lo contrario. Que vamos a conocer mucho más. Que no se cuelguen medallitas ajenas, Víctor. Es una investigación que hizo Estados Unidos y que lo traía ya desde hace meses, inclusive años atrás. Y déjame comentarte que derivado de esta detención de Salvador Cienfuegos hay muchos que están debajo de las alcantarillas, porque habrá, si en verdad quieren combatir la corrupción que ha existido durante años en nuestro país, habrá muchos que tendrán que irse a la cárcel. Y uno de ellos es precisamente y tiene que ver con Chiapas. Por eso te decía esta relación de Salvador Cienfuegos con Chiapas cuando fue comandante de la 7ª Región Militar. ¿Quién era gobernador en esa época? Era el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, ahora flamante senador y protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y te digo protegido porque tú le das el beneficio de la duda, pero cada que se le cuestiona al presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema Manuel Velasco y el desfalco millonario y extrema pobreza que existe en esta entidad sureña, hace como que la Virgen le habla. A ver, te reconozco dos cosas. Uno, es cierto, cada vez que se habla de Manuel Velasco hace como que la Virgen le habla, ¿no? Como se dice comúnmente, pero también lo hace con Peña Nieto, No, tampoco lo toca. Si te fijas, todo pareciera ser cuando se trata de atacar expresidentes que el objetivo mayor es Felipe Calderón. Me llama la atención que no quiere insistir tanto. Y aquí ya cambió la narrativa del presidente. Si te fijas, cuando fue Genaro García se le echó con todo a la garganta y dijo eso y más. Pero ahora que se trata de quien fuera secretario de la defensa, dice vamos a ser cautos y a esperar a ver qué hay. Fíjate los cambios de narrativa, es interesante y deja muchas lecciones. Desde que inició su sexenio no ha sido congruente con lo que dice y con lo que hace, Víctor. Sigue en esa burbuja, te diré yo, que todo más está bien yo pienso que no hemos entendido el mensaje de Andrés Manuel, Andrés Manuel sabe muy bien su juego. Sí lo sabe. ¿Qué es el combate a la corrupción? Veremos. A ver, en los últimos días, dentro de lo que ha sido la narrativa el otro tema, el gran tema del subsecretario de Salud y de la Secretaría de Salud, obviamente, pero hablemos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que dicho sea de paso, también ha sido muy cuestionado. Habla ya de un periodo de rebrote, Luis Octavio, y yo reflexiono contigo, ¿rebrote? España, Italia, por señalar unos ejemplos, bajaron sus casos.
y luego ahora tienen más casos. O sea, sí hubo un rebrote, pero nosotros rebrote. Más bien yo diría estamos ante un repunte, ¿no? Cambiaríamos ese término de rebrote a un repunte, porque Repunte. rebrote se habla cuando precisamente tienes 0 casos positivos en un lapso de 40 días. Y no solo casos positivos, sino también número de muertos, y eso lo dicen los especialistas. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no hay rebrote de COVID-19 en el país, y Chiapas muy probablemente, déjame comentarte, que pase a semáforo verde en esta misma semana, el próximo viernes, que sería la segunda entidad federativa en pasar a semáforo verde. Pero desde el inicio de la pandemia hemos visto y señalado que el gobierno federal, Víctor, ha administrado las estadísticas de COVID-19 y nos han escondido la realidad de lo que sucede tanto en clínicas, en hospitales del sistema de salud, tanto federal como estatal. Están los que desafortunadamente no pudieron superar la enfermedad, que hoy pues, son lamentablemente las estadísticas del número de muertos. Están los que no llegaron a un hospital por miedo, por pánico y murieron en sus casas. Y también están otros, los olvidados, los que nunca se les hizo una prueba y no supieron si murieron de COVID-19 o fallecieron por otra causa de comorbilidad. Y aunque no se presenta un rebrote de coronavirus en el país, solo un incremento de casos en algunos estados, uno se pregunta, aún con los números raquíticos publicados, no se puede señalar de un rebrote, puesto que los casos positivos y muertos pues siguen incrementándose. Nunca se ha erradicado desde hace 8 meses que se declaró la alerta sanitaria, Víctor. Casi 90,000 muertos y más de 860,000 casos confirmados no nos permiten hablar de un rebrote, por favor, ni siquiera de un control. No hemos controlado absolutamente nada. Y es curioso, paradójico lo que me dices, porque pues Chiapas ha batallado muchísimo con el tema del COVID y ahora brinquen a verde, quiere decir que han tenido mucho éxito y mucha conciencia. Ojalá brinquen a verde, al semáforo verde, porque eso hablaría de una reactivación pronta en un estado que le urge. Y fíjate lo que es las cosas y lo paradójico de la vida. Nosotros aquí en Coahuila estamos a punto de pasar a semáforo rojo. Se nos han multiplicado los casos. Es que, Víctor, déjame comentarte que hay 8 entidades con riesgos de retornar, ya sea naranja o rojo, el caso de Coahuila. El gobierno federal está jugando con fuego en el tema de la pandemia, pero más delicado es cuando se juega con el tema de la salud de los mexicanos, interponiendo lo económico. Pero ojo, nos van a criticar que hay que reactivar, sí, porque hay pérdida de empleos, pero lo importante es cuidar la salud. Pero también lo lamentable del gobierno federal está interponer también lo político. Acuérdate que este fin de semana hubo precisamente elecciones tanto en Hidalgo como también allá en Coahuila, y urgía, y viene el 2021 que ya está a la vuelta de la esquina, las elecciones intermedias, y que urge, a costa de lo que sea, pues reactivar todo, No, de hecho te debo decir algo, yo creo que ya todo lo que se dé en el concepto de social y político va a estar marcado por el 2021 y por las próximas elecciones. Que no nos sorprendamos, cualquier manifestación y expresión que vaya a haber en las siguientes semanas y meses será marcado por el 2021. Ese es el objetivo y siempre hay que tenerlo como referencia. Precisamente de ese tema, también de otro que quiero comentar contigo rápidamente. La Cámara de Diputados aprobó finalmente la miscelánea fiscal donde se contemplan nuevas tasas impositivas, como por ejemplo para las plataformas digitales, donde se les da más atributo también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fiscalizar contribuyentes. También se aprobaron incrementos en las cuotas de derecho que deben pagar los concesionarios de Internet y de radiofonía. O sea, de alguna manera sí hay un aumento de impuestos disfrazado. Le pegan a los empresarios, pero va a rebotar con nosotros, ¿no? Es mi percepción. Que viene a ratificar esta mala relación desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con el sector empresarial, prácticamente de darles la espalda. Pero hablamos precisamente de esta situación y los famosos gasolinazos que, entre comillas, por la pandemia y por el tema de que el gobierno federal se cuelga medallas ajenas, porque por los precios internacionales se rige y la pandemia y la crisis económica en todo el mundo,
por ende los famosos gasolinazos, inclusive el producto se vio disminuido a principios de la pandemia y vino el gobierno federal, pues logramos que ya los gasolinazos no se dieran. Otra vez estamos en las mismas, cuando ya se empezó a recuperar los precios internacionales y se empezó a reactivar toda la economía. Aquí, disfrazado todo bajo el agua, pues ahí vienen los impuestos otra vez para el 2021, que lo va a resentir el bolsillo, pero más tendrá impacto precisamente para los empresarios, Víctor. Sí, y bueno, y le va a pegar a los empresarios, pero de manera natural ellos van a traspasar ese golpe a nosotros los consumidores. Vamos a terminar pagando nosotros servicios más caros en muchos sentidos, ¿no? Y si le agregas la economía depauperada y golpeada que vamos a tener el próximo año, pues caramba, tenemos una tormenta, no diría perfecta, pero sí una tormenta delicada. Pero los empresarios son los, de cierta manera, son los que generan empleos, Víctor, son los que sostienen la nómina para generar a miles de trabajadores que les dan empleo en nuestro país, y que precisamente esta crisis económica por la pandemia, pues estamos hoy por los suelos y no vemos por dónde se pueda oxigenar. No hay un plan integral de reactivación económica derivado de esta pandemia. Creo que ahorita tanto el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los propios alcaldes, hay un objetivo, el 2021. Estamos precisamente con las campañas electorales que vienen ya a principios del próximo año, luego de la readecuación de las fechas con respecto de las campañas electorales, y creo que todo está focalizado en ese aspecto, y lo que menos importa ahorita es los ciudadanos, el pueblo. A ver, hablando de ciudadanos y de pueblo, te recuerdo rápidamente, tuve la oportunidad de estar y tú fuiste guía mío allá, cosa de 2 años y medio allá en tu hermosa tierra. Vi una actividad intensa, pobre, pero con mucha actividad, con muchas ganas de salir adelante, restaurantes, actividad turística, en fin. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado al tiempo? ¿Se ha depauperado eso? ¿Se ha frenado, Luis Octavio, o se están recuperando? Lastimosamente se ha frenado la actividad económica en nuestro estado. Estamos hablando de 7,000 empleos que se han perdido, nada más de formales. Lastimosamente hablamos de una entidad donde el 78% de su población depende de la economía informal. Hablamos que no tienen acceso a seguridad y todo tipo de prestaciones que puede tener un empleo formal. Sin embargo, hasta ahora, los propios empresarios, el sector económico está esperando precisamente el próximo viernes esta buena noticia de que se pase a semáforo verde, pero viene el tema de salud, Urge reactivar la economía. Ha habido una pequeña oxigenación en las últimas 3 semanas en nuestro estado de Chiapas, donde un estado tan rico en recursos naturales, pero pobre en el sector económico, con un pueblo pobre porque no hay políticas públicas que puedan reactivar y hacer reavivar los empleos. Lastimosamente estamos viviendo las de Caín hasta el día de hoy, y así se avisora por parte del sector económico en nuestro estado el tema de terminar el 2020, porque no se ha reactivado también el tema de las inversiones y lastimosamente la caída en los empleos, y también un tema importante y que viene como daño colateral de todo lo que está viviendo el país, el tema de la inseguridad. Claro. Claro, pues veo con optimismo y bueno, con agrado también de que ahora sí la adversidad nos ha hecho estar de acuerdo en algunos puntos, aunque no necesariamente lo estamos en todos. Yo creo que ahora sí estamos juntos tratando de enfrentar y de prepararnos para lo que viene, que no se antoja muy halagador. Pero ya tendremos la oportunidad de platicarlo y discutirlo, mi querido Luis Octavio. Mientras tanto, te mando un saludo afectuoso hasta Tuxtla Gutiérrez. Muchísimas gracias, Víctor, un privilegio estar contigo, y también un saludo a todo el staff y también a todos los amigos de la República Mexicana. A cuidarse mucho y a usar el cubrebocas. Gracias, Luis Octavio Pineda. Por mi parte ha sido todo, soy Víctor Hugo Hernández y esto fue De Frente.